Saludos, bendiciones a cada uno, que el Señor les bendiga. Estamos ya en otro episodio más de Mensajes de Vida, en nuestra serie que hemos denominado Rumbo a la Tierra Prometida. Y estamos en nuestro episodio número 2. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo número 1, versículo 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Mira, por 400 años el pueblo de Israel vivió en esclavitud en la región de Egipto. Dios los saca de la esclavitud allá en Egipto. Dios empieza a generar una nueva travesía en el pueblo de Israel. Esta travesía los lleva a estar en el desierto durante 40 años. Y dice que durante todo este tiempo ellos vivieron de una manera errante en el desierto. Y llega el momento donde ellos se encuentran en las orillas del río Jordán. ¿Qué representaba el río Jordán? El río Jordán no solamente representaba un río que estaba en ese lugar, representaba la última frontera que tenían antes de poder poseer la tierra prometida. Era esa frontera entre el desierto y la tierra que Dios les había prometido por heredad. Esto representaba lo viejo, lo antiguo y lo nuevo que Dios quería para el pueblo de Israel. Por eso, en el capítulo número 1 del libro de Josué, comienza con una situación muy difícil. Dice así que esta narración comienza con la muerte de un gran líder del pueblo de Israel, un gran pastor, un gran profeta, un gran líder que había estado al frente del pueblo de Israel durante 40 años. Este nombre de esta persona es Moisés. El pueblo de Israel estaba de luto. ¿Qué había pasado con Moisés? ¿Qué había sucedido con Moisés? Moisés, como en muchas otras ocasiones, se nos narra que sube a una montaña o a un monte y dice que en esta ocasión subió pero ya no regresó. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que Moisés pudiera subir a un monte, pero después de algunos días él siempre descendía. Así fue como Dios le dio las tablas de la ley para que Moisés pudiera transmitírselo al pueblo de Israel. Anteriormente, en el episodio anterior, estábamos hablando referente cuando Moisés también sube a un monte y dice así que desde ahí podía ver toda la situación que había contra la lucha contra el pueblo amalecita. Pero en este momento Moisés dice así que subió, pero ya no regresó. Y mira, algunas personas del pueblo de Israel guardaban la esperanza de que Moisés pudiera regresar, de que Moisés, quizás como en otras ocasiones que había subido a un monte, pudiera también regresar a en donde ellos estaban. ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel esperando a que Moisés pudiera regresar? Bueno, algunos teólogos afirman que llevaban aproximadamente 60 días esperando a que Moisés pudiera regresar. Aproximadamente 2 meses estaban esperando de que Moisés, así como había subido a ese monte, pudiera también bajar y estar con ellos. Pero llegó un momento donde ellos, aun cuando guardaban la esperanza, muchos de ellos ya se estaban lamentando. Muchos de ellos ya estaban llorando a Moisés. Esperaban, tenían la esperanza de que pudiera Moisés regresar, pero no tenían la certeza directamente de lo que había sucedido con Moisés. Y es aquí donde Dios tiene que intervenir. Y es aquí donde Dios le dice a Josué y le dice las palabras que son palabras muy fuertes que quizás no quería escuchar el pueblo de Israel. Y dice lo siguiente, les dice de esta manera: Moisés
ha muerto. Él ya no va a volver. Imagínate el dolor del pueblo de Israel. Imagínate, ¿sí?, cómo ese gran líder que había sido Moisés, ese gran dirigente, ¿sí?, ya no iba a estar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un gran cariño por él. Y nosotros podemos ver que a través de esta historia hay ciertas enseñanzas que tienen que ver con cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. La pregunta aquí es, ¿qué necesitamos nosotros para poseer la tierra prometida? Bueno, hay 3 claves al menos que nos muestra esta historia para poder poseer las bendiciones que Dios quiere para cada uno de nosotros y que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Y lo primero que quiero compartir contigo es, deja de llorar por tu pasado. Es difícil las palabras que Dios le dice a Josué. Imagínate, Josué ahora también tiene que transmitir estas palabras al pueblo de Israel. No era una labor muy fácil. Dios le está diciendo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué representaba Moisés para el pueblo de Israel? Representaba un periodo de grandes cosas que Dios había hecho. Imagínate, a través de Moisés, el pueblo de Israel pudo ver 10 plagas que sucedieron a la nación de Egipto. A través de Moisés pudieron ver cómo Dios les daba el maná en el desierto. A través de Moisés vieron cómo Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar en seco. A través de Moisés se lograron grandes prodigios que se le mostraron al pueblo de Dios. Todo lo que tiene que ver con Moisés tiene que ver con el pasado del pueblo de Israel en ese instante y en ese momento. En ocasiones, nosotros podemos estar de la misma manera. Todos, absolutamente todos, tenemos un pasado. Y en ocasiones esto no nos permite avanzar. Muchas veces nuestro pasado, tu pasado, no te permite avanzar hacia las bendiciones que Dios tiene para ti. Hay momentos que son dolorosos en nuestra vida. Y en ocasiones el pasado tiende a ser doloroso. ¿Por qué? Porque en el pasado se encuentran sentimientos, se encuentran recuerdos, se encuentran memorias. ¿Cuántas memorias, cuántos recuerdos no tenía el pueblo de Israel con este hombre llamado Moisés? Eran muchísimas. ¿Cuántos milagros no vieron a través de Moisés? Desde luego que fueron muchísimos. La Biblia, la palabra de Dios, a través de esta porción de esta historia nos está mostrando algo, que Dios siempre quiere llevarnos hacia la victoria. Dios quiere movernos siempre hacia la victoria, pero para hacer eso, lo primero que nosotros tenemos que dejar de hacer es amar más nuestro pasado que nuestro presente y nuestro futuro. Aprendamos a dejar de llorar por nuestro pasado. Moisés puede representar muchas cosas en nuestra propia vida. Esta porción tiene una aplicación muy práctica en nuestra propia vida. Y en ocasiones tú puedes tener un Moisés en tu vida. Un Moisés que puede significar una relación que ya terminó, que puede significar un abandono quizás en tu vida, que puede significar un proyecto que quizás fracasó, o puede ser una nueva etapa en tu vida que se ha acabado. Me gusta mucho este texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo número 43, versículos 18 y 19. La palabra de Dios dice así en este texto, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz.
¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto lo que quiere decir es de que Dios va a hacer cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. No es lo mismo de siempre. Muchos tienen esta idea. Muchos tienen la idea de que Dios quiere hacer cosas nuevas, pero dándole los mismos resultados. Muchos tienen esta idea en su mente. No es la misma gratificación que Dios te da siempre en tu vida. Todo es diferente. No es la misma bendición. Todo es diferente. No solamente quiere decir que Dios quiere hacer cosas nuevas, sino que quiere hacer cosas aún mejores de lo que tú ya has experimentado. Dios no va a poder entonces darte cosas nuevas, cosas distintas, bendiciones diferentes, mientras no logres tú aprender a dejar ir tu pasado. Las bendiciones de Dios no solamente van a ser nuevas, van a ser mejores. Así que lo primero que el pueblo de Israel tuvo que hacer para poder poseer la tierra prometida es aprender a dejar de llorar por su pasado. Suena algo muy difícil, aprender a dejar de llorar por Moisés. Hasta ese momento Moisés había sido un gran guía, un gran líder, un gran visionario para ellos. Los había logrado guiar por una travesía sumamente difícil de comprender. Pero ahora Dios les estaba diciendo, si queremos poseer la tierra prometida, tienen que aprender a dejar a Moisés atrás y ver hacia adelante. La segunda clave es esta. No puedes entrar a la tierra prometida sin preparación. Necesitas prepararte. Dice así el texto que estamos leyendo. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar, dice así, el río Jordán. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. Y aquí nos está mostrando una gran lección. Muchos durante 40 años no se habían preparado para lograr poseer la tierra prometida. Yo no sé qué hicieron entonces durante 40 años. Quizás en muchos nunca pasó en su mente entonces poseer la tierra. Solamente empezaron a sobrevivir durante esos 40 años. Por algo Dios le está diciendo a Josué, prepárense, prepárense, prepárate tú y prepara al pueblo. Ya están en la frontera para poseer la tierra prometida. Y todavía ellos no han logrado prepararse ni mentalmente ni espiritualmente para poder poseer la tierra. Imagínate. Aquí existe una gran lección. Muchos creen que cuando están esperando algo bueno en su vida, ya por la simple espera existe una preparación. Y no es de esta manera. Esperar para muchos no quiere decir que exista preparación en la vida de alguien. Tú puedes esperar 40 años la promesa de Dios y nunca poder recibirla. ¿Por qué? Porque nunca te preparaste. El tiempo de espera va a desarrollar tu paciencia, pero la preparación va a desarrollar tus habilidades. Esto es sumamente distinto y sumamente diferente. Tú puedes tener mucha paciencia, pero si no logras desarrollar habilidades durante ese periodo, de nada te va a servir. El pueblo de Israel necesitaba desarrollar nuevas habilidades, necesitaba desarrollar nuevas destrezas para poder entrar a la tierra prometida. Te explico, en el desierto había maná,
Dios les daba todo, pero en la tierra prometida ellos mismos tendrían que sembrar y cosechar su propia comida. Aquí la pregunta es, ¿tú actualmente estás preparado para recibir las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Estás preparado para recibir lo que tú tanto estás pidiendo, lo que tú tanto estás anhelando? ¿Estás preparado para tu tierra prometida? Porque mira, muchos no están preparados. Y te lo explico con estos ejemplos básicos. Muchos desean viajar, desean ir a muchos otros lados, pero ni siquiera se están preparando para poder sacar un pasaporte y poder viajar en el momento en el cual sucede esa oportunidad. Muchos desean ir al extranjero, desean ir a ciertos países, pero ni siquiera logran prepararse en aprender lo más básico para que cuando ellos logren estar ahí puedan comunicarse a través de un idioma quizás diferente. Muchos desean obtener un auto, quiero un auto, pero no ni siquiera logran sacar la licencia de conducir. Necesitamos prepararnos para desarrollar habilidades. Si queremos entrar a la tierra prometida, necesitas estar preparado, hermano, amigo. ¿Quieres tener un mejor empleo? Prepárate. Prepárate en tu área, en esa área que tú deseas, que tú anhelas. ¿Quieres ser mejor cristiano? Prepárate. Estudia, adquiere conocimiento de la palabra de Dios, aplica ese conocimiento. Todo esto tiene que ver con preparación. Por eso aquí la pregunta es fundamental. ¿Qué estás haciendo hoy que tu futuro te va a agradecer? Cuando yo hago un sermón, una reflexión, quizás algunos tienen la idea de que solamente es hablar por hablar, decir y ver qué es lo que viene a tu mente. Y te explico, no es así. Las cosas no son solamente por suerte. Las cosas exigen una preparación. Todo tiene una preparación. Detrás de un mensaje, detrás de un sermón, detrás de un evento, detrás de un proyecto, existe preparación. Detrás de todo lo que tú puedas ver que alguien pueda realizar de una manera especializada, se necesita preparación. Yo busco prepararme. Yo busco adquirir conocimiento, yo busco crecer de manera personal, yo busco obtener conocimientos, cursos, preparación, porque las cosas no tienen que ver con suerte, las cosas tienen que ver con preparación, hermano, amigo. Entre mayor preparación, más el Espíritu Santo nos va a poder utilizar. Así que dejemos ir a Moisés, deja ir tu pasado, pero no nada más esto. Para poder cruzar el Jordán necesitas prepararte. Lo tercero que nosotros tenemos que hacer es aprender a cruzar el Jordán, nuestro Jordán, con fe. Dice así, les daré esa tierra a cada uno de ustedes. Entrarán a la tierra que yo les he dado por heredad. Dios les pide al pueblo de Israel prepararse para cruzar el Jordán. Dios les pide que tienen que cruzar ese río. Algunos especialistas afirman que la época en la cual el pueblo de Israel tiene que cruzar el Jordán es la época más difícil para poder cruzarlo. Era la época donde el Jordán era más caudaloso, donde se desbordaba ese río. Hay momentos en donde el Jordán dice así que su agua empieza a descender y queda solamente como un pequeño riachuelo. Pero para ese momento no era así. El Jordán era el río caudaloso, era un río fuerte que ellos tenían que cruzar. ¿Qué quiere decir esto? Así como muchos necesitaron fe para poder obtener las bendiciones de Dios y que fueron grandes hombres de Dios, de la misma manera nosotros tenemos que aprender a que nuestra fe crezca y que nos lleve a poder cruzar aquello que pareciera algo muy difícil para obtener las bendiciones que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Eliseo quería la bendición de Elías, pero para esto tuvo que cruzar su propio Jordán de fe. Josué ahora tenía que cruzar su Jordán con el pueblo de Israel para recibir la tierra prometida. Hay un texto que se encuentra en Filipenses capítulo número 3, versículo número 13. Dice así: olvidando lo que quedó atrás, me extiendo hacia lo que viene adelante. No podemos cruzar el Jordán si no aprendemos a dejar a Moisés atrás. O es una o es otra. Josué dejó ciertos recuerdos en su vida, ciertas memorias del pasado de su vida y se extendió, dice así, hacia la tierra prometida. No podemos nosotros estar calculando quizás cada paso de lo que vamos a dar, pero sí podemos nosotros aprender a creer por fe y movernos por fe hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios desea como tal. Te explico. Aquí es donde nosotros tenemos que dar pasos de fe. Tu actitud en el desierto va a determinar cuánto tiempo vamos a pasar en él. Jesús nos da un ejemplo de esto. Dice que Jesús estuvo en el desierto orando por 40 días. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. ¿Qué deseas? ¿Estar 40 días en el desierto o 40 años en el desierto? Esto es algo sumamente curioso. Aquí es donde Jesús nos da una clave, la actitud de un vencedor. En ocasiones es necesario solamente estar algunos días en el desierto, no años, ni siquiera meses. Pero para hacer esto necesitamos dar pasos de fe. Quiero cerrar entonces con esto. ¿Queremos poseer la tierra prometida que Dios nos ha dado? Aprendamos a dejar nuestro pasado. Ya no llores por tu pasado. Ya no llores por tu Moisés. Segundo, prepárate. Prepárate para lo que viene. Prepárate para las bendiciones de Dios. Prepárate. Y tercero, cruza tu Jordán con fe. Ve por aquello por lo cual tú te has preparado. Ve por aquello por lo cual tú has estado anhelando, queriendo, adquiriendo conocimiento, habilidades, y hazlo, realízalo. Es lo que tú tienes que hacer, es lo que debemos de analizar y realizar todos. Y es lo que Dios hoy nos tiene para cada uno de nosotros. No te quedes estancado en el pasado ni en la comodidad del desierto. Así que quiero pedir por ti. Quiero pedir fortaleza por ti, preparación para tu futuro y fe para que tú logres cruzar en el Jordán. Te invito a que podamos seguir viendo estos capítulos, que podamos seguir viendo estos episodios, que podamos nosotros ir descubriendo las verdades del pueblo de Israel, de cómo él logró poseer la tierra prometida. Así que te espero en el siguiente episodio, rumbo a la tierra prometida. Que el Señor te bendiga, que el Señor esté contigo. Bendiciones. Y recuerda esto, necesitamos poseer las bendiciones de Dios. Dios te bendiga.